Buenas tardes, este es un video para mostrar el proceso para hacer una referencia en estilo Chicago, especialmente para un artículo de periódico o fuente de información hemerográfica. Lo primero que hay que hacer es ser muy buenos observadores de la fuente de información que consultamos. En este caso es para localizar los datos básicos o mínimos, aunque no son los únicos. En este caso vamos a localizar 6 datos básicos y para eso pongo aquí la captura de pantalla del artículo de noticias o este artículo periodístico en línea. Lo primero que hay que hacer es localizar el nombre del autor. A veces lo localizamos en la parte inferior del artículo, en la parte superior o hasta abajo al final de la página. Entonces hay que localizar el nombre del autor. Ya lo tenemos, ahí está, León A. Martínez. Posteriormente hay que localizar el título del artículo, 7 gráficos sobre los usuarios de Internet en México en 2018. El siguiente dato es el título de la publicación El Economista, ahí lo tenemos. Año de edición también está debajo de quién lo escribió, se editó el 17 de mayo de 2018. Únicamente vamos a utilizar el año, ahí lo tenemos. Y después vamos a utilizar el enlace de consulta, lo localizamos en la parte superior de nuestro navegador, donde aparece la dirección URL o dirección web, ahí la tenemos, www.google.com/amp/s/w y todo lo demás, ahí está. Y después la fecha en que nosotros consultamos este artículo, que fue el 14 de agosto de 2018, es el día que se leyó y se buscó. El siguiente paso es localizar cuál es el formato de una fuente hemerográfica en estilo Chicago. Nosotros utilizamos un manual de citas y referencias y de ahí lo localizamos, lo copiamos y lo pegamos en nuestro documento y esto nos va a servir para poner nuestros datos en el orden correspondiente. Hay que identificar qué datos ya tenemos y ordenarlos únicamente. Entonces, lo primero que nos dice que hay que poner es el nombre del autor, Martínez A, León A. Ahí está, se pone tal cual. Coma, entre comillas, título del artículo, 7 gráficos sobre los usuarios de Internet en México en 2018, coma, después título de la publicación y va en cursiva, El Economista, coma, entre corchetes, el formato en línea, coma, año de edición, 2018, coma, enlace de consulta y entre paréntesis, consultado el 14 de agosto de 2018 y punto final. Algo que es importante observar es que los datos que localicé son los datos que voy a ordenar. Si hay datos que no localizo, no se ponen. Entonces, ¿qué localicé? Apellidos o nombre del autor, aquí está. Título del artículo, aquí está. Título de la publicación, formato, año de edición, enlace y consultado la fecha que lo hicimos. Ahí está. Si observan, tenemos esos datos, los tenemos en ese orden. Los demás datos, si no los localizamos, no los ponemos, pero entre más datos tengamos es mejor. Lo siguiente que también se menciona es que es necesario poner entre cada dato una coma. Entonces es importante que observen que tenemos las comas que marca el formato entre cada dato, ¿sí? Ahí tenemos nuestras comas, ¿sí? Tal cual se marca, y esto es importante identificar. Y al final el punto, no se nos olvide, esto es algo que nos marca el manual tal cual. Entonces, ya teniendo los datos, se ordenan cada uno de ellos y también vemos que si hay algún dato que no lo tenemos, un dato básico, hay que tratar de localizarlo, porque entre más datos tengamos es una fuente de información o una referencia completa. Y ese es el propósito, que nosotros seamos personas responsables en el manejo de la información al referenciar nuestras fuentes, pero también al citarlas. Entonces, entre más datos tengamos, mucho mejor. Y bueno, con esto terminamos este pequeño video que espero les sirva.